Muy buen día. En este video vamos a practicar la derivada de la suma, producto y división de funciones, cómo se realiza entre ellas. Para este efecto no vamos a utilizar ejemplos en los que se necesite la regla de la cadena. Para eso vamos a hacer otro video en donde trabajemos con regla de la cadena más estas operaciones. Por ahora solamente quiero que practiquemos estas. Y de aquí algunas observaciones es que cuando hablamos de la suma, eso incluye la resta, y que para todos los efectos del trabajo que vamos a realizar, las funciones van a estar en la variable x. Entonces arranquemos. Aquí la primera idea, lo principal, es sabernos, tener claro cuáles son las fórmulas para sumar, multiplicar y dividir, bueno, para hallar la derivada de la suma, producto y la división. Las fórmulas dicen así. La primera, si tenemos una suma de dos funciones y la queremos derivar, no hay ningún problema, simplemente derivamos la primera función y a eso le sumamos la derivada de la segunda función. Supremamente sencillo, supremamente bonito. Vamos a hacer de una vez un ejemplo de esta operación. Entonces, al lado derecho tenemos las principales fórmulas de derivación, que ya las mencionamos en un video anterior, y vamos a escoger dos de ahí cualquiera, de las del lado de acá, para colocarlas aquí. Entonces vamos a decir que vamos a derivar y escojamos dos. Entonces digamos que vamos a derivar la función seno y ella se estaba sumando con la función 3 a la x, por ejemplo. Dicho de otra manera, piensen que tenemos la función seno de x más 3 a la x y por alguna razón yo la quiero derivar a toda. Entonces, según la propiedad de arriba, para hacer eso simplemente llegamos y cogemos la primera función y la derivamos y luego le sumamos lo que da coger la segunda función y derivar. ¿Y entonces cómo hacemos eso? Pues es que para eso fueron estas fórmulas, vean. La derivada del seno es el coseno, entonces aquí en lugar de seno ponemos coseno más, y aquí en lugar de 3 a la x, miremos cuál es la derivada de 3 a la x, aquí la sería el 3, ¿cierto? Entonces sería 3 a la x logaritmo natural de 3 más 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Si aquí en lugar de ser una suma ponemos una resta, por ejemplo, que aquí en lugar de ser más fuera menos, el ejercicio quedaría igualito, pero aquí en lugar de ser más sería menos y aquí en lugar de ser más sería menos. Entonces, como nos damos cuenta, la suma, la resta de funciones para derivarlas no tienen mayor chiste. Ahora, ¿qué pasa si pasamos a la multiplicación, al producto? Entonces supongamos que tenemos a dos funciones que dependen de x. Ahora les voy a colocar que dependan de x para no saturar esto. Y las quiero derivar. Ellas estaban multiplicando y ahora yo las quiero derivar. En ese caso, la fórmula lo que me dice es que coja a la primer función y la derive. Y la multiplique, lo que me da esa derivada, por la segunda función sin derivarla. Y a eso luego le sume la primera función sin derivarla multiplicada por lo que me dé la derivada de la segunda función. Esa es la fórmula para el producto. La entenderemos mejor con un ejemplo. Entonces vamos a escoger una función de esas cualquiera. Digamos, cojamos logaritmo en base 3. Bueno, ahorita creo que trabajé con 3, entonces coloquemos un 2 en base 2 de x. Y lo vamos a multiplicar por otra función, pongamos tangente.
tangente de x. Entonces suponemos que esas dos funciones se están multiplicando y resulta que yo las quiero derivar. Entonces quiero derivar el producto de esas dos funciones. Fíjense que para este ejemplo la f sería logaritmo en base 2 de x y la g sería tangente de x. En ese caso entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos la fórmula, vea. La fórmula que me dice que coja la f, que ya dijimos que es logaritmo en base 2 de x, y la derive. Y la multiplique por la segunda sin derivar, o sea, la multiplique por la tangente. Y a eso le sume, vamos a seguir aquí abajito, vamos a seguir acá, la primera, que sería logaritmo en base 2 de x, multiplicada por la derivada de la segunda, o sea, por la derivada de la tangente, por la derivada de la segunda, que sería la función tangente. ¿Sí? Repito aquí, ¿qué hicimos? Tengo la derivada de una multiplicación, entonces vamos a aplicar esta fórmula, derivada de la primera por la segunda, mire, derivada de la primera por la segunda sin derivarla, más la primera sin derivar, o sea el logaritmo, por la derivada de la segunda. Y esa es la fórmula, ahí la dijimos rapidito, derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera por la derivada de la segunda, les aconsejo que se la aprendan. Lo que nos resta sería simplemente reemplazar. Entonces, la derivada del logaritmo en base 2 de x, pues aquí tenemos, vea, derivada del logaritmo en base a de x es 1 sobre x logaritmo en base natural de la base. Para el caso mío, la base es 2, entonces esto quedaría 1 sobre x logaritmo natural de 2, listo, por la tangente más el logaritmo en base 2 de x. Fíjense que aquí tangente y logaritmo no dice que la derivemos, por eso las escribí tal cual, no las derivé, por la derivada de la tangente, que dijimos es secante cuadrado. Entonces por secante cuadrado de x. Y listo. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo aplicar la derivada del producto de dos funciones, siempre y cuando no sean compuestas, siempre y cuando no nos toque usar la regla de la cadena. ¿Qué pasa cuando no se están multiplicando, sino que se están dividiendo las funciones y las queremos derivar? Pues la fórmula es muy similar a la del producto. Claro, es que la división es un caso particular del producto, entonces eso se puede ver como un caso particular, pero aquí no lo vamos a ver así, lo vamos a ver como si fueran dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? Pues va a quedar muy similar a la de aquí. Tenemos que hacer la derivada de la de arriba multiplicada por la de abajo sin derivar. O sea, ¿por qué? Pero cuando la multiplicación es con más, ahora que es división va a quedar con menos la primera, o sea la de arriba, sin derivar, sin hacerle nada, por la derivada de la de abajo, y todo esto lo vamos a dividir entre la de abajo al cuadrado. Esa es la fórmula para dividir, para derivar el cociente de dos funciones. Vamos a ver eso a través de un ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos, no he usado x a la n, entonces cojamos x al cubo sobre, y coloquémosle abajo, ¿a quién le colocamos? Coloquémosle a la secante. Esa a veces confunde. Y a esa división de funciones la queremos derivar. Muy concentrados porque aquí puede darse lugar a ciertas confusiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Colocar la derivada de la de arriba, o sea, encontrar la derivada de x al cubo, y multiplicarlo por la de abajo sin derivar.
menos la de arriba y multiplicarlo por la derivada de la de abajo. Después dividir todo eso entre la de abajo al cuadrado. Cuando reemplazamos, esto nos va a quedar, uy, perdón, aquí no era g, aquí era secante, ¿cierto? Ya. Listo. Cuando reemplazamos, esto me va a quedar la derivada de x al cubo. Sería, según la fórmula, bajo el 3 y al exponente le resto 1. 3x al cuadrado. Por secante, bueno, por secante no hay problema, no hay lío. Menos x al cubo, ponemos x al cubo, por la derivada de la secante. Pero ¿quién es la derivada de la secante? Ojo, porque la derivada de la secante es secante por tangente, o sea, aparece ella misma, pero le agregamos la tangente. Entonces esto sería multiplicarlo por secante por tangente. Y después de todo eso, vamos a dividir entre secante al cuadrado de x. Bueno, la expresión que me quedó ahí se puede sacar factor común x al cuadrado, se puede sacar factor común secante y hacer algunas simplificaciones. Entonces, bueno, el x al cuadrado no se simplifica, pero sí lo podemos sacar de factor común. Y si sacamos factor común las secantes, podemos hacer esa cancelación ahí. Vamos a escribir esto por acá. Y quedaría que la respuesta es 3x al cuadrado, esta secante se me va con una de las de abajo, menos x al cubo por tangente de x y todo dividido entre secante. Bueno, para finalizar vamos a escribir una última propiedad que en realidad es un caso particular de esta junto con la primera de allí. Y es que pasa cuando estoy multiplicando una constante por una función, ¿sí? Piense que aquí era la multiplicación de dos funciones. Pues este es un caso particular en el que una de las funciones es la función constante. ¿Qué pasa si la quiero derivar? Pues lo que nos dice el resultado es que en ese caso la constante se queda quieta y eso lo multiplico por la derivada de la función. ¿Y esto por qué se da? Porque si aplicamos esta propiedad como la derivada de la constante 0, entonces aquí lo primero que me queda es derivada de constante, eso me va a dar 0. Más, y lo único que me queda es la primera función, que sería la constante, por la derivada de la segunda. ¿Y eso cómo lo aplicamos? Ah, pues mire, si tenemos, por decir algo, 3 seno de x y lo queremos derivar, lo que me dice ese resultado es que vamos a dejar quieto el 3 y a multiplicarlo por la derivada del seno de x. Quiere decir entonces que vamos a dejar quieto al 3 y lo multiplicamos por la derivada del seno, pero la derivada del seno es coseno, entonces eso sería igual a 3 coseno de x. Y con eso finalizamos.